Bienvenidas, bienvenidos a este evento del equipo de Antropología de la Religión. En este caso nos reunimos para este simposio internacional sobre terapéuticas espirituales en perspectiva comparada. La idea es iniciar una conversación de diferentes especialistas en antropología de la religión, antropología de la salud, antropología médica eventualmente, o otros tipos de enfoques para pensar en voz alta, compartir experiencias, ideas, miedos, luces y sombras. Y bueno, un poco la idea era esa del equipo. En el año 2000, con César y Gustavo Ludueña, Analía Fernández y Bárbara Rusi, empezamos un proyecto que se llamó Demografía del Campo Esotérico en Buenos Aires, un proyecto anual UBACIT, o sea, un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, y despacito iniciamos un trabajo pionero para la Argentina sobre la cuestión del campo esotérico, desde un enfoque antropológico, con trabajo de campo en diferentes grupos, de lo que llamamos heterodoxias socioreligiosas o periferias sagradas, que son grupos que ocupan un lugar periférico, heterodoxo, en el campo socioreligioso, en este caso nacional, y nos interesaba ver qué visiones de la modernidad, qué visiones de la salud, la enfermedad, la persona, la ontología, la cosmología nos ofrecían estos grupos, poco conocidos en las ciencias sociales y humanidades de la Argentina, un poco más en Brasil, seguramente en México, pero en la Argentina no, porque era o la antropología de indígenas o antropología o estudios folclóricos de religiones populares, o la sociología de la religión, especialmente enfocada en las religiones históricas, ¿no? Entonces empezamos a investigar lo que ahora llamamos tecnologías del ser, readaptando la idea de Foucault de tecnologías del yo, toda esa serie de rituales, ideas, corporalidades vinculadas con el cuidado de sí, pero también en un lenguaje antropológico el cuidado de lo espiritual o el acceso a lo espiritual, o lo que se llama el estado alterado de conciencia, siempre vinculado con aspectos de vinculación con la totalidad, con lo luminoso, lo sagrado, sin definirlo de antemano. Y para terminar mi pequeña introducción, la idea de como digamos producto de este simposio, de esta conversación, poder hacer un libro, o sea, ponerse una zanahoria muy grande y con toda la utopía posible en este tiempo de oscuridad en relación con las definiciones de las políticas públicas, con la ciencia, con las humanidades, que van cercenando fondos por todos lados, no solo en Argentina, es algo mundial. Entonces la idea de que el grupo, este grupo que emerge de esta reunión, que no es solamente el equipo de Antropología de la Religión, sino un grupo más ampliado, poder hacer un libro, un espacio de interlocución, de producción y también de distribución y compartir el conocimiento. Así que le paso a los chicos. Sigo. Seguir bueno, con la introducción. Espero que se escuche bien. Buen día a todos y todas. Muy contento de volver a ver a Raquel después de tanto tiempo. Y también muy orgulloso de que pueda dar la conferencia. Gracias a todos. Como bien dijo Pablo, este es un trabajo muy sedimentado en ya más de 2 décadas de investigación en el campo de la antropología de la religión, sobre estos universos vinculados a grupos periféricos, heterodoxos. Este simposio se centra en una cuestión que empezamos a enfatizar con mayor fuerza en los últimos 4 o 5 años en el proyecto, que es nada más y nada menos que la cuestión terapéutica, ¿no? Es el centro que aquí nos convoca, ¿no? La cuestión terapéutica es un campo de estudios
¿no? Amplio, y que involucra también a la antropología de la religión y de las espiritualidades contemporáneas y al campo de la antropología médica y de la salud, ¿no? En esta idea también de abrir el diálogo, de establecer puentes entre estas diversas aproximaciones antropológicas sobre la cuestión de la enfermedad, el malestar, el padecimiento y sus vías de resolución, ¿no? Todo esto que implica una disrupción, implica también todo un constructo de imaginarios, ideologías, esquemas de acción, agentes, símbolos y materialidades, ¿no? En ese sentido, ya a fin del año pasado empezamos a pensar esta posibilidad de armar un encuentro centrado en terapéuticas espirituales y, bueno, fuimos midiendo, primero más chiquito, primero más grande, hacemos un coloquio, al final llegamos a un simposio con todas estas presentaciones tan interesantes que vamos a tener hoy y mañana, y ahora mismo con la conferencia de Raquel. Así que bueno, abrir el diálogo, establecer puentes, como bien dijo Pablo, ya algunos puentes previos también con el campo de la salud o la cuestión terapéutica habíamos venido realizando, solo para nombrar dos, hace 2011, en lo que fue el centenario del Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría, que estuvo especialmente vinculado a las ciencias humanas. Hubo una mesa especial sobre medicinas alternativas o complementarias, y también yo estuve en el comité académico porque mi querido padre, que ya mora con sus ancestros, fue el que organizó eso, y me acuerdo que también invité a Susana Margulis, que dio una conferencia magistral sobre antropología de la salud a médicos, y fue una experiencia muy interesante, que ahí también con Susana, que la conocí hace muchos años, directora de esta carrera, iniciamos un diálogo que hoy también reafirmamos. Y con Nicolás Biotti, que también hace muchos años trabajamos juntos y viene trabajando estas cuestiones, publicó un libro que ya nos va a hablar sobre culturas terapéuticas. Bueno, todas estas problematizaciones quisimos también ponerlas en diálogo hoy. Así que bueno, ahora solo resta escuchar a nuestro querido Gustavo Ludueña, que es el tercer artífice de esta organización, y ya abrirnos al encuentro. Bueno, buenos días a todos y todas. Mil gracias Raquel, mil gracias Susana y mil gracias a todas las personas que participan de este nuevo evento, que es una forma, como decían bien los chicos, de renovar este trabajo que ya lleva mucho tiempo en contextos que no siempre son beneficiosos para este tipo de trabajos. Así, al pasar estos últimos días estuve viendo las presentaciones, los resúmenes, después vamos a hablar sobre todo esto, pero curiosamente una de las palabras que más resaltaba, obviamente la de terapia, pero curiosamente me llamaba mucho la atención que aparece mucho la cuestión del cuerpo, la cuestión de la salud, en la medicina, pero sobre todo había un término que me parece que sobrevuela todas las presentaciones, después lo vamos a ver bien, que tiene más que ver con el bienestar, ¿no? Curiosamente. Tratándose de un evento que tiene por objeto reflexionar o pensar acerca de la terapia. La organización, digamos, está dispuesta en 13 presentaciones, por eso mil gracias en verdad a todo el mundo por dar la afirmativa a la invitación de sumarse a este encuentro y tratar de reflexionar con libertad y con apertura sobre un tema que obviamente es un tema de agenda en los últimos años. Dije entonces que tenemos 13 presentaciones distribuidas en cuatro mesas. La primera, espiritualidad y salud, puentes simbólicos y materiales, que va a estar a cargo del querido Alejandro Tamendi, con comentarios de César Seriani. Y después tenemos una segunda mesa, translocaciones terapéuticas cruzando fronteras y ensamblando tratamientos, que va a estar coordinada por Daniela Mesa Sánchez, y voy a estar yo ahí como comentarista. La tercera mesa, el hechicero y su magia, agentes, procedimientos e interacciones, ya el día de mañana, que va a estar coordinada por Bárbara Martínez y cuyo comentarista va a ser el querido Rodolfo Pulisi. Finalmente, una cuarta mesa, imaginarios terapéuticos, la simbólica del malestar-bienestar, esa va a estar coordinada por mí, y como comentarista va a estar la querida Verónica Jimena Berigó. Así que, bueno, dicho eso, reitero nuevamente el agradecimiento por participar de todo esto. Raquel, mil gracias
por la conferencia magistral tanto tiempo. Y bueno, nada, quedamos acá entonces dispuestos a escucharte. Gracias a todos. Bueno, ahora la presento a Raquel oficialmente. Raquel es antropóloga, sociocultural y folclorista por la Universidad de Pensilvania. Ha hecho trabajo de campo muy extendido en Puerto Rico, la brujería puertorriqueña y prácticas de brujería de sanación en grupos afrolatinos y espiritistas, donde trabajó temas como adivinación, posesión, rituales de salud. Bueno, tiene una extensa trayectoria, así que le voy a hacer cortita. Ella enseñó en la Universidad de Tel Aviv, donde se jubiló como profesora recientemente. También enseñó en Swarthmore College y Temple University en la zona de Filadelfia y alrededores. Fue Mellon Scholar en el Institute for Global Studies and Culture, Power and History de Johns Hopkins en Baltimore. Ahora, actualmente, tiene un cargo re interesante de coordinadora de investigación en el Centro de Estudios Avanzados, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen, en Alemania, donde hay un proyecto alucinante sobre prácticas, culturas esotéricas desde un punto de vista muy general, y tienen ahí residencias académicas y un montón de actividades alucinantes. Publicó, hasta ahora que conozco, libros por Texas Press, Witchcraft and Welfare, Spiritual Capital and the Business of Magic in Modern Puerto Rico en 2003. Después otro, Healing Dramas, Divination and Magic en Puerto Rico, 2009. Y en 2021 por Routledge, coeditado un libro, Suicide, Social Dramas, Life-Giving Moral Breakdowns in the Israeli Public Sphere. Y también fue editora invitada de la revista Magic, Ritual and Witchcraft de Universidad de Pensilvania Press de 2024. Va a ser interesantísima su conferencia, seguramente. Vamos a entrar en un estado alterado de conciencia muy terapéutico, seguramente. El tema va a ser fricciones y ficciones, transmutaciones sagaces en intersticios de terapias espirituales. Así que bienvenida, Raquel, te invitamos a dar tu charla. Muchas gracias Pablo por estas palabras tan generosas sobre mi mayor. Y también quiero agradecer al grupo de investigación por invitarme a compartir mi trabajo. La última vez fue en el 2007 y me alegro por este reencuentro después de casi 20 años, que también creo que coincide con la trayectoria de este grupo de trabajo. Así que es muy interesante para mí, va a ser muy interesante ver para dónde están llevando investigación en este grupo. Hay un cambio de título, un poco, no es muy importante, pero como verán, el título es Fricciones y Ficciones Criollas, transmutaciones sagaces de terapias espirituales en intersticios rituales. Es un poco largo el título, pero creo que sumariza, perdón por el español, voy a meter palabras, inventar palabras en español, yo sé. No hay problema. Captures, no sé qué, lo esencial de mi trabajo acá, en esta presentación. Aquí hoy propongo reflexionar sobre la creación y transmisión irreverente de terapias espirituales en situaciones de contacto, diferencia y priorización. Voy a referirme a casos caribeños, en particular a la brujería puertorriqueña, pero tengo en mente la relevancia comparativa a otros casos y contextos similares. Eso es algo que desarrollé mucho más fuerte en CASE, en el Centro de Estudios Avanzados que mencionó Pablo, que me hace ver realmente la relevancia de mi trabajo en otros casos y contextos. A ver si anda esto. Mi trabajo etnográfico ha sido marcado por una combinación entre el estudio macro histórico-social y
y el estudio super micro como resultado de mi participación intensa e íntima en rituales de adivinación, posesión, trance, sanación, elaboración de trabajos y amuletos. Por eso mi visión siempre fue y será bifocal, a la vez histórica y muy íntima, sensorial y pragmática. En el primer libro que mencionó Pablo también, Witchcraft and Welfare, o sea, la brujería y el bienestar, que juego con el double meaning de bienestar, welfare state y el welfare como bienestar, ¿no? el estado de bienestar y el bienestar. Combiné una perspectiva histórica con mis experiencias etnográficas, lo que me llevó a reconocer cuán contradictorias eran analítica y metodológicamente, pero cuán profundamente entrelazadas estaban empíricamente. Busqué en el pasado para comprender mejor el presente, y en el presente entregué el pasado, los gastos de cada periodo aparecían en las prácticas actuales, que a su vez se enfrentaban con cambios constantes en el presente. En el segundo libro, Living Drama, o sea, dramas de sanación, entre paréntesis, lo pensé con una audiencia de terapeutas espirituales alternativos. No sé si alguno se influenció o se inspiró en este libro o no, pero esa era mi audiencia imaginaria. Focalicé en el poder de sanación de rituales multisensoriales e imprevisibles, en donde los espíritus dictan el proceder de los rituales. Tema que desarrollé recientemente, en lo que también mencionó Pablo, en un número especial de Magic Ritual and Witchcraft que edité, titulado Speaking with Spirits, en el cual aparecen los aspectos poéticos, dramáticos, sensoriales y sanadores, ¿no? Y relacionales de la comunicación con espíritus en varios lugares del mundo, como por ejemplo África, Indonesia, Bután, India, Irán y por supuesto Puerto Rico. En la brujería puertorriqueña, la indeterminación y la eficacia de los rituales dependen de los caprichos de los espíritus, más que de un guión ritual, ya que son ellos quienes determinan el objetivo, el procedimiento de los rituales. Tema que desarrollo en el Living Dramas, por supuesto. La actitud performativa o la apertura de los grupos, así como su carisma somático, como para encarnar los caprichos y mensajes de los espíritus, los pueden hacer presentes, los espíritus se hacen presentes, imperceptibles entre los participantes, y eso es lo que hace que los rituales se conviertan así en dramas de sanación, porque hay una presencia del espíritu, se siente, y si se logra eso, hay una especie de sanación que ocurre mismo durante el ritual, no después. Esto plantea un desafío metodológico y analítico. ¿Cómo estudiar los procesos de cambios corporales en las religiones vernáculas en su impredecible discontinuidad e irregularidad temporal y espacial? Antes de dar mi propuesta conceptual que trata de contestar esta pregunta, voy a mencionar unas palabras introductorias sobre el contexto etnográfico de las terapias espirituales en la brujería puertorriqueña. La brujería puertorriqueña es una religión vernácula, carismática, afrolatina, carismática porque no está basada en iniciaciones como Umbanda, Candomblé, Santería, sino que está basada en misiones que son revelatorias y depende de la excelencia performativa de los grupos más que nada, y no de un sistema que los autoriza. Abarca prácticas tomadas de rituales indígenas, de rituales del catolicismo popular, espiritismo cardesiano muy fuerte, influenciado, y rituales africanos y de protestantismo desde los principios del siglo XX con la invasión americana de la isla, ¿no? De Puerto Rico, que trajeron también el protestantismo. Se practica en forma de rituales multisensoriales de adivinación, posesión espiritual, sanación, realización de obras de magia que se llaman trabajos. Me imagino que es una palabra que todo el mundo entiende en la Argentina.
Es una práctica que está guiada por las nociones de manifestación o manifestaciones, en donde la materia se toma como espiritualizada y la espiritualidad material. O sea que son dos lados de la misma moneda. Y la idea también de las divisiones, que también tiene que ver muy fuertemente con esta doble idea de lo material y espiritual, que las divisiones en realidad son a la vez materiales y espirituales, y uno refleja en la otra. Está regida por las leyes muy fuertes, está regida por las leyes. ¿Se ve abajo? No veo bien. Está regida por las leyes espiritistas muy fuertemente, especialmente las leyes de causa y efecto, la ley del amor y la ley de la reencarnación. Según la primera, causa y efecto, por supuesto que me parece que ustedes, todo el mundo lo conoce, pero esto fue un paper que presenté en Roma con la audiencia y no sabían, pero ustedes seguramente ya lo saben. Según la ley de causa-efecto, cada acción tiene efecto en este mundo, no en el otro. Según la ley del amor, en cada acto que tenemos en nuestra vida debemos aspirar a imitar los actos de Jesús. Y según la reencarnación, la ley de reencarnación, cada acto, cada reencarnación es una nueva oportunidad para mejorar el aura de la persona, ¿no? Hoy propongo focalizar en procesos de translocación y reinvención de terapias espirituales dentro del marco conceptual del criollismo o de lo criollo. Lo que me interesa es examinar la corporealidad imprevisible de nuevas formas de sanación que emergen en intersticios rituales. Las imágenes que van a ver son mayormente de mi trabajo de campo, pero aquí las utilizo como alegóricas, como alegorías de los componentes conceptuales de mi propuesta, que están basados, pero que trascienden mi etnografía, o sea, que no son ejemplos etnográficos por sí, sino que son alegóricos y alegorías a las ideas, a los conceptos que estoy tratando de presentar. Para aclarar mi proyecto, necesito exponer el significado de los conceptos que uso, inicialmente, como dije antes, concebidos en inglés. Acá mi glosario ilustrado. En realidad esta presentación es un glosario ilustrado. Primero, en la idea de teorización, yo veo que hay dos problemas típicos con la teorización como término general para conceptualizar procesos de cambio cultural y religioso en el Caribe. El primero es que tiende a asumir una visión dualista de la sociedad entre opresores y oprimidos. El segundo es que se centra en los resultados o los productos finales, muchas veces a través de términos neutrales como mezcla, combinación, iniciación, sincretismo, lo que deja sin problematizar lo que a mí me interesa más, que es el estudio de la producción o los procesos de priorización. A mí me interesa desentrañar las relaciones de poder, las desigualdades que han producido lo que Montes Rojo, como parte del movimiento criollista, definió como un tercer espacio de transculturación, o sea, un poco, aquellas áreas donde la confrontación de diversas culturas, originada principalmente en economías de plantación, no resultó en una síntesis armoniosa, sino en procesos de transculturación inestables e inacabados. Yo insisto en lo inestable e inacabado. En esta presentación, en vez de transculturación, propongo transmutación, porque resuena más con la magia como fuerza transformativa y con la efectividad de terapias espirituales. Para examinar en detalle estos procesos de transmutación, propongo fricción. Como un aspecto y a su vez un mecanismo agonístico que genera creatividad, movimiento y energía,
que se materializa de una manera emergente a través del roce, frote, encuentro de elementos diferentes que entran en contacto durante rituales. Observen esta cruz, que ya la vieron al principio, con un trabajo atado, colgando. A esto me refiero con función, como una manera para considerar las energías creativas que se liberan en los márgenes, donde formas contradictorias y desiguales de poder ritual, se encuentran y se transmutan. Imaginen la fricción que se creó en la época colonial cuando se impuso el catolicismo en las colonias caribeñas, por un lado, y por el otro se animó a la gente a celebrar algunos de los sacramentos y devociones católicas básicas en sus hogares, debido a la constante falta de financiación de la Iglesia en las colonias. Ahora me refiero a la ficción como un imperativo del imaginario colectivo. Ya lo mencionaron en la introducción con respecto a la sanación, a conceptos y percepciones de sanación, de malestar, de bienestar. Yo lo veo como un imperativo del imaginario colectivo que incluye obligaciones y exigencias sociales imperiosas que configuran el comportamiento individual y colectivo. Pueden ser reglas formales, normas informales e incluso valores culturales y espirituales profundamente arraigados que influyen en cómo las personas perciben el bienestar personal y el comunitario, y también cómo lograrlos. Estos imperativos pueden abarcar requisitos legales y morales, expectativas sociales y estatales, en otros tiempos hubiéramos llamado simplemente ideologías. Cuando mencioné las bases de la ingeniería puertorriqueña, cuando mencioné las leyes espiritistas que guían las acciones y los rituales de la brujería, en realidad ellos conforman una especie de ficción, de imperativo. Es una especie de lo que yo he llamado en mi trabajo que escribí, una economía ritual, una economía espiritual, el moral economy, una economía moral que guía no solamente el diagnóstico, sino también la forma de mejorar, la forma de curar, la forma de poder resolver problemas que traen los clientes a los grupos. Imaginen la importancia creativa de estos imperativos rituales en manos de curanderos, grupos católicos, africanos, indígenas, y el poder que lograron al encauzar irreverentemente los rituales católicos, por ejemplo, para sus propios fines, con el asunto del paquete del trabajo colgado de la cruz, ¿no? Estas eran formas imprevistas, indeterminadas e inesperadas del poder encarnado, que surgieron en los intersticios de la legitimidad y la ilegitimidad. Aquí vemos a una bruja, Aide, con la cual trabajé intensamente, en trance, invocando a Jesús, como ya lo llamaba Papá Dios, en sus oraciones inspiradas para abrir y cerrar su altar antes de comenzar el día del trabajo espiritual de ella. Siempre lo hacía cada día. Y eran exhortaciones a lo que pasaba, digamos, en ese momento en Puerto Rico, a la situación mundial, a la situación de la sociedad puertorriqueña y también de sus clientas, de la gente que viva de ella. Realmente tengo un trabajo donde tengo transcripciones de estas aperturas del altar. Eso lo hacía cada día, todos los días, pero también durante los rituales, en algunos rituales, ella entraba en comunión, como ven acá, en comunión espiritual con el espíritu Congo, lo que se llama ellos llaman espíritu Congo, que también, antes de realizar una sanación o una adivinación, también un trabajo de magia. Y en esta última, la vemos a Aide poseída por entidades indígenas que forman parte de su cuadro espiritual,
y que fueron invocados para ayudar a un cliente, por ejemplo, en este caso, a luchar contra sus enemigos. O sea, como guerrero le transmitía sus energías para poder luchar con sus problemas. En un estudio histórico comparativo que publiqué sobre las prácticas coloniales intercambio, denominé a estos procesos de civilización en forma de piratería ritual con actitud. En inglés es Future Piracy Authorization with an Attitude. Y yo creo que en el 2007 presenté una parte de este trabajo. Ahora voy a pasar a hablar y a explicar un poco a qué me refiero con poesis. Me refiero al potencial creativo que se realiza o que surge en los márgenes o intersticios. Ya como ven, yo voy desarmando toda esta cosa, digamos, que compuse conceptual en diferentes partes, pero que están totalmente interrelacionadas. Traduje poesis al inglés como mattering, porque me permitió jugar con el doble sentido de mattering, materialization that matters. O sea, en español sería, sin tener ese juego de las palabras, materialización que es relevante, que es importante, que es intencional. Se refiere a un acto de creación o producción de algo que no existía previamente y por lo tanto se diferencia de lo que vendría a ser la praxis, las prácticas establecidas, y la doxa, aquellas prácticas que no se cuestionan. A raíz del mattering se me ocurrió traer ejemplos también de otras partes del código, como por ejemplo en este caso el acá pueden ver a un hombre poseído por Ogún, una de las loas de Ogún. A Ogún se le asocia con los guerreros, olvidados de los guerreros, y se le representa con herramientas de hierro, con machetes, espadas y otras armas. También se le asocia con el color rojo y el enemigo se lo ve con una faja roja. Ogún Ferrer, dios de la guerra, con una fuerza impulsora de la revolución haitiana, representada como Saint Jacques o Saint Georges, el matador del dragón. Otra manifestación de Ogún, podemos ver acá, el Mysterion, que se introdujo durante la invasión estadounidense de Haití. O sea, Ogún se manifestó durante esa invasión en forma de avión, algo que nos recuerda quizás los aviones de los puestos de cargo en Australia. Y por supuesto, hoy en día no puede faltar Rambo con una ametralladora, como otro guerrero asociado a Ogún. En estos diferentes digamos, manifestaciones podemos verlos en la forma de poesis que se crea en situaciones de intersticios o en los márgenes. En otra isla, en Puerto Rico, tuve la oportunidad de presenciar otra forma de poesis, como materialización de un nuevo ritual que logró imprevisible y emergente. Fue en una velada nocturna improvisada, organizada por un babalao, que congregó a santeros y grupos espiritistas. Esta sesión de sanación sin precedentes que duró toda la noche fue el resultado de la afinidad espiritual que habían descubierto entre ellos mismos. El anfitrión, el babalao, reconociendo la posición especial de una reunión conjunta de santería, brujería y espiritismo, preguntaba todo el tiempo sobre los artículos rituales apropiados que tenía que traer, si necesitaban algo más de las velas y la mezcla sagrada de hierbas, aceites, agua de Florida y flores frescas. Preguntó en un momento, ¿sueles usar el cámfor en la fuente? Era importante para él que revisara cada componente porque se trataba de una velada nueva, inédita, que nunca antes se había realizado. Acá pueden ver a la izquierda la cruz, lo que él preparó, ¿no? La cruz que se usa para exorcismos en estas veladas, lápices que se usan para la clave, agua purificadora en el fondo, en el medio, en la foto del medio. Aparte, en la foto de la izquierda pueden ver también una campanita que se usa para anunciar la llegada de los espíritus, velas, por supuesto,
En el centro pueden ver lo que ellos llaman una bóveda, que está dedicada a los ancestros, a los muertos. Y a la derecha pueden ver el altar de santería en honor a los orillas. En esta velada especialmente se manifestaron orillas, varios tipos de orillas, espíritus indígenas y muertos. Todos esos juntos en esta velada inédita. Cuando me refiero a situaciones de contacto y diferencia inconmensurables, me refiero a diferencias que hacen diferencias, o sea, que no son solamente diferencias superficiales, como la gente dice, sí, esto es diferente de otro, sino las diferencias que tienen a veces efectos fatales, que marcan la diferencia entre prácticas corporizadas legítimas e ilegítimas. A esas diferencias me refiero. Observen, por ejemplo, este bautismo, de collares de cuentas de plástico producidos comercialmente que representan a las 7 potencias africanas. Es un bautismo, sí, pero con un toque especial, diferente del bautismo de un niño en la iglesia. Lo que se mantiene constante es el poder transformador de un bautismo como una forma de consagración. Y en este caso se transfiere a la activación de estas cuentas fabricadas para convertirlas en la sede o en la manifestación, en la sede, en el lugar de las 7 potencias africanas. O sea, de ser plásticos que se compran en la botánica, pasan a ser la sede de la esencia de estas potencias, de estas orillas africanas. Ahora, cuando me referí ya varias veces a las márgenes y intersticios, ya ha dado la hora de aclarar un poquito más a lo que me refiero. Cuando hablo de márgenes e intersticios, me refiero a espacios conceptuales desde donde se puede explorar, según sigo a Ana Tsin y la traduzco acá, se puede explorar la inestabilidad de las categorías sociales, especialmente las creativas e imaginativas. Se puede explorar esas zonas de imprevisibilidad en los límites de la estabilidad, donde convergen modos contradictorios y debates de construcción de significado. Ni geográficos ni morales, las márgenes e intersticios surgen como resultado de los encuentros con la diferencia, esa diferencia que hace diferencia, y proporcionan un marco analítico que resalta tanto la naturaleza restrictiva y opresiva de la exclusión cultural como el potencial creativo de redefinir, revitalizar y reorganizar las mismas categorías sociales que marginan la existencia de un grupo. O sea que hay todo un trabajo de transmutación, si quieren, otra vez, de lo que en realidad empieza como una cosa restrictiva y opresiva y se transforma en una cosa totalmente a favor y que rehabilita y revitaliza al grupo. En esta imagen que elegí de mi trabajo de campo, se materializan, yo creo, estos intersticios, estas diferencias, y la poésis y la cosa de crear algo nuevo que no existía antes. Yo creo que las palabras están de más acá, ¿no? Si lo observan detenidamente. Hablando del poder de los intersticios, como espacios marcados por la inestabilidad de las categorías sociales, hoy en día se pueden ver a los grupos entrando en iglesias y capillas, ya sea para obtener aguas bautismales, para fortalecer sus trabajos de magia, o como ven en estas fotos, para orar por sus clientes y dirigir sus peticiones de salud, amor y protección, nada más y nada menos que a los sacerdotes mismos. Hay cierto descaro, tengo que compartir con ustedes en estas contramemorias, sobre todo cuando se comprende que se nutren de la misma institución que ilegitima sus propias prácticas. O sea que acá realmente una especie de cosa realmente descarada, ¿no? Que también la encontré cuando visité la catedral principal de la Ciudad de México
y vi la presencia viva de los exvotos, acá lo ven en la parte derecha arriba, los exvotos colgados de los cuadros, y también abajo a la izquierda ven, y también vi las promesas contemporáneas con cintas de seda y chupetes colgando y otros pollitos según el santo específico donde se exhibían, que funcionan por medio de cadenas de magia mimética que fueron parte de las devociones medievales, lo que son ajenas a la Iglesia Católica, sin embargo persisten irreverentemente. Ahora lo que ven aquí es un ejemplo, una alegoría, a lo que quiero también comentar, que es la sagacidad irreverente y su efectividad, que hasta ahora estuvimos también viendo de a poco. Este es un trabajo para unir espiritualmente a una pareja que no pudo casarse formalmente. Fue hecho con una torta de coco de Pepperidge Farm, una marca americana que se vende en Puerto Rico, y ahí tiene adentro un novio y una novia de beso y miel y ramas de canela para endulzarlos. El trabajo fue reempacado en la caja original de Pepperidge Farm y se colocó por 7 días para la bendición y el empoderamiento de Lea. Esta es también una forma de ver la poesis, como transmutación alquímica de una cosa en otra, mediante un proceso de activación, transubstanciación si quieren. Es un tema que desarrollé en una publicación sobre activación en relación a transformaciones ontológicas generadas por invocación de cadenas miméticas de correspondencia. Finalmente, las prácticas terapéuticas espirituales que emergen en zonas intersticiales son desafiantes, pero también sabias, y esto lo quiero recalcar mucho aquí, ofreciendo formas sagaces de supervivencia y efectividad práctica, lo que en griego llamaron la phronesis, y todo esto con una actitud, que pronto voy a también explicar. Lo que ven acá es Aide examinando un mandato judicial en contra de una clienta. Después de varios rituales de eliminación y limpieza, y también incluyeron recomendarle a un cliente abogado que le diera favores a Aide, le hizo un trabajo, lo que ven a la derecha, un trabajo para fortalecer su caso y así ganarlo. Ahora claro a lo que me refiero cuando digo que es una sabiduría práctica irreverente con actitud. Mi mentor y amigo Roger Abrams notó la actitud en sus estudios de la cultura y la música afroamericana. La actitud se refiere a una intención agonística, ingeniosa y sobrevividora que aborda circunstancias opresivas de una manera no confrontacional y que se confunde con no sometida o acomodaticia, cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, en términos económicos, incluye la actitud de esclavos y ex-esclavos que inventaron nuevas formas de supervivencia, como la agricultura ilegal, para cultivos de subsistencia junto a las plantaciones, al costado de las plantaciones. También, otro ejemplo es el intercambio de bienes por servicios dados por esclavos urbanos en varias situaciones. Y también el desempeño de la magia bajo la apariencia de comida o de cocinar. Estas eran formas ingeniosas de supervivencia que parecían obtusas, que parecían tontas a los esclavistas. Por último, esta sagacidad práctica corporal se transmite no solo a través del discurso, sino sobre todo desde un cuerpo a otro, y acá sigo a Paul Stoller. ¿Cómo lograr estas acciones esencialmente sensoriales algo más allá de lo abiertamente visceral? Siguiendo lo que Paul Stoller notó sobre las memorias corporizadas, Embodied Memories, en los capítulos de su Sensual Scholarship, se puede abordar la transmisión corporizada de la actitud o la transmisión de la sabiduría práctica con actitud, como el conocimiento corporizado transmitido de cuerpos a cuerpos.
un fin, la piel, nos recuerda a Mansuni, es más rápida que la palabra. En la brujería puertorriqueña, por ejemplo, los gestos de sanación adquieren su efectividad porque son manifestaciones de la presencia de los espíritus. Acá ven a Armando, está en trance, está poseído por Ochun, y Ochun en realidad está sanando a este señor. Estos gestos actúan, o sea, efectúan la sanación. Estos no son símbolos de sanación, sino gestos que sanan, gestos que hacen. Siguiendo a Jane Austen en su libro How to Do Things with Words, escribí un artículo titulado Gestures that Do, gestos que hacen, que curan, que sanan. Concluyo el tema de transmisiones y transmutaciones encarnadas con esta última imagen que muestra las manifestaciones corporales como fluidos espirituales. En este caso son bendiciones, que según las leyes del espiritismo que mencioné al principio, se tienen que compartir para incrementarlas en el plano espiritual y material. En realidad van a formar parte del spiritual capital, del capital espiritual que uno adquiere con estos gestos. Los fluidos espirituales son corrientes de poder espiritual que se sienten, no se simbolizan. Bueno, y con esta última imagen concluye esta reflexión sobre la creación y transmisión irreverente de terapias espirituales en los intersticios criollos de contacto y diferencia, y como habrán visto, y algunos intuyeron, sintetizan de alguna manera mi trabajo en las últimas décadas. Gracias. Muy bien.